Hola, hola queridos amigos, un gusto saludarles. El día de hoy quiero compartir con ustedes un audiolibro muy especial, titulado Dirigidos por la Providencia. Es la historia del primer pastor adventista en Sudamérica y fue escrito por Edwin Mayer y Edgardo Giorno, publicado por Descubre Ediciones en Paraná, Entre Ríos, en el año 2025, asimismo, este año. Es un libro corto, pero lleno de inspiración. A mí personalmente me ha encantado leerlo. Y bueno, me ha tocado profundamente al conocer cómo comenzó la predicación del Evangelio aquí, en nuestro continente sudamericano. Por eso quise grabarlo y compartirlo con ustedes, para que también puedan disfrutarlo y dejarse inspirar por estas hermosas historias de fe, entrega y misión. Espero que lo disfruten. Antes de comenzar, les presento el índice del libro con los capítulos que vamos a escuchar. Como ser los primeros pasos hacia Sudamérica. Arribo a Buenos Aires. Primer viaje a Entre Ríos. Trasnoche entre pulgas. Jorge Riffel, primer misionero laico. Continúa la primera gira desde Entre Ríos. Regreso a casa y tragedia familiar. A 130 años de un hito en Sudamérica. La Iglesia de Dios, dirigida por su dueño, en misión constante y con esperanza en el futuro. Comencemos. Capítulo 1. Los primeros pasos hacia Sudamérica. La historia que aquí comienza se sitúa a finales del siglo XIX, un periodo de significativa expansión y fervor misionero para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En este tiempo, el llamado a llevar el mensaje de esperanza y la comprensión de las profecías bíblicas resonaba en diversas partes del mundo. Particularmente desde Sudamérica, llegaba un llamado específico y urgente. Se pedía la presencia de un pastor que hablara alemán. Esta solicitud marcó un punto de inflexión, siendo el catalizador para el viaje y el trabajo de pioneros que sentarían las bases de la obra adventista en vastos territorios. La necesidad era clara y el destino incierto, pero la providencia divina ya estaba obrando para responder a esa particular petición. El protagonista central de esta narrativa es el pastor Francisco H. Westphal. En el momento de recibir este llamado trascendental, el pastor Westphal no era un recién llegado al ministerio. Había estado trabajando como pastor en Michigan, Estados Unidos. Tenía una vida establecida, aunque aparentemente modesta, dedicando sus días a la labor eclesiástica en su comunidad. Su núcleo familiar estaba compuesto por su querida esposa, María, quien sería su compañera incansable y apoyo fundamental en la misión que les aguardaba. Tenían un hijo mayor, Carlitos, que en ese entonces contaba con 5 años de edad, y una hija pequeña, Helen, que había nacido hace poco tiempo. Una nena muy bonita, igual que su mamá. La vida familiar transcurría con la normalidad propia de un hogar pastoral en Estados Unidos a fines del siglo XIX. Pero este llamado de ultramar estaba a punto de cambiarlo todo. La invitación para ir a Sudamérica como misionero se presentó ante ellos. Sin embargo, existía un obstáculo práctico que se interponía en el camino de su respuesta afirmativa a este llamado divino. El pastor Westphal poseía una casa grande y una propiedad que su padre le había regalado, pero que no podían vender. Habían intentado, entre comillas, deshacerse de esto, hacía tiempo, sin éxito. Esta situación parecía un impedimento significativo para emprender un viaje de misionero a una tierra lejana, un viaje que implicaría dejar atrás su hogar y sus posesiones. Frente a ese desafío, la fe de la familia Westphal se manifestó de una manera poderosa. El pastor Westphal relata un momento íntimo y crucial. Se arrodilló con su esposa María y su hijo Carlitos para hablar con Dios sobre la invitación recibida para ir a Sudamérica. La oración fue específica y directa. Dios querido,
acá tenemos una invitación para ir a Sudamérica como misionero. De allá, de Sudamérica, están pidiendo la presencia de un pastor que hable alemán como nosotros. Luego presentó el problema. Pero tenemos un problema. Mi Dios, esa casa grande y esa propiedad que mi padre me regaló, no la podemos vender. Hace tiempo que queremos deshacernos de esto. La súplica fue una entrega a la voluntad divina. Mi Dios, si es tu voluntad que nosotros vayamos, por favor, ayúdanos. La respuesta a esta oración fue tan rápida como asombrosa, vista por el pastor Westphal como una clara manifestación de la providencia divina. Esa misma noche durmieron profundamente. A la mañana siguiente, temprano, mientras María aún dormía, él salió de la casa, caminó unos 20 metros por el camino y tuvo la impresión de que había una carta en el buzón. Al ir a buscarla, encontró una carta que decía: «Señor Francisco Westphal, estoy sabiendo que usted vende su propiedad. Estoy dispuesto a comprarla por el precio que usted está pidiendo». La alegría y el asombro fueron inmensos. Corrió a despertar a María diciéndole: «Mira, anoche estábamos orando pidiendo que Dios nos ayudara a vender la propiedad y aquí está la carta de alguien que quiere comprarla». Para él, esto era la confirmación de un Dios fantástico, que nunca jamás se equivocó. Señala que la carta no fue escrita esa misma noche, sino varios días antes en otro pueblo, y que el cartero la dejó en su buzón esa mañana, justo en el momento para decir: «Gracias, Señor». Ahora vendemos la propiedad y nos vamos de misioneros a Sudamérica. Este evento fue la señal inequívoca de que Dios abría el camino para que respondieran al llamado. Capítulo 2. Arribo a Buenos Aires. Con la propiedad vendida, la familia Westphal se preparó para la gran aventura. Empaquetaron sus pertenencias en algunos cajones. No tenían mucho, pero con lo que tenían se dispusieron a partir. El viaje misionero no sería en solitario para todos. El pastor Westphal invitó a su cuñado, Valdemar Thurston, hermano de María, junto con su familia. La invitación no solo era para acompañarlos, sino para unirse a la obra. «Vamos a Sudamérica, yo voy como pastor, y vos podés llevar libros y ser colportor». Valdemar aceptó la invitación, y las dos familias viajaron juntas inicialmente. El viaje en sí mismo era una odisea para la época. No existía un barco que viajara directamente desde Estados Unidos a Argentina. Por lo tanto, su travesía comenzó cruzando el Atlántico para llegar a Europa. Desembarcaron en el puerto de Southampton, cerca de Londres, donde debieron esperar 3 días por un barco que tuviera como destino Sudamérica. La razón de esta espera era el intenso comercio marítimo existente entre Europa y Sudamérica, impulsado en gran medida por la colonización española y portuguesa, lo que significaba un mucho tránsito por el océano. Finalmente, subieron a bordo de un barco con rumbo a Sudamérica. Sin embargo, las familias no completarían el viaje juntas hasta Buenos Aires. El cuñado del pastor Westphal, Valdemar Thurston, junto con su familia, bajaron en Río de Janeiro. Valdemar había decidido que se quedaría allí para colportar, vender esos libros con el mensaje adventista y con la ganancia que tenga, voy a mantenerme, dijo en sus palabras. Así, la familia Westphal continuó solo su viaje hacia el sur. El destino final de esta primera parte del viaje fue Buenos Aires, Argentina. El pastor Francisco Westphal, su esposa María, su hijo Carlitos y la pequeña Helen llegaron a la capital argentina el 18 de agosto de 1894. La llegada, sin embargo, no fue bajo las mejores condiciones de salud para el pionero pastor.
Al descender del barco, el pastor Westphal se encontraba enfermo. Tenía un fuerte dolor de cabeza, fiebre y temblando como si tuviera frío, aunque era por la fiebre. Le dolía todo el cuerpo. Estaba bien enfermo. A pesar de su estado físico, hubo una bienvenida esperada. En el puerto de Buenos Aires los esperaba el hermano C. Craig. Craig sabía de su llegada y estaba allí para recibirlos. Se presenta Craig como un misionero que había llegado previamente para coordinar el trabajo de los 4 colportores que ya se encontraban laborando en Argentina: Snyder, Nowlind, Albert, Stauffer y Brooking. Craig le dio la bienvenida al pastor Westphal, reconociéndolo como el primer pastor adventista en venir misionero aquí en Sudamérica. Luego, Craig les mostró el lugar donde vivirían. La llegada de Westphal, enfermo, no disminuyó el espíritu misionero que traía. A pesar del dolor de cabeza y la mucha fiebre, al día siguiente de su llegada, se levantó, se preparó y salió de la casa. Su objetivo inmediato era buscar negocios para comprar los enseres básicos para su nuevo hogar: cama, colchón, almohada, mesa, sillas, un ropero, ya que no tenían mucha ropa, y un fogón para cocinar con leña. Este proceso de decisión y compra, considerando los precios y el dinero disponible, le tomó 4 o 5 días. Una vez que tuvieron lo más o menos básico en casa, donde dormir, donde sentarnos, mesa para comer, fogón para cocinar, su mente ya estaba enfocada en la siguiente etapa de su misión. Su determinación era notable. A pesar de que su esposa María le instaba a quedarse en casa y recuperarse de la fiebre y la gripe, el pastor Westphal se negaba a esperar a estar completamente bien para comenzar su trabajo principal. Su respuesta a María revelaba la profundidad de su compromiso. María, yo no vine de turista aquí a Argentina. Señalaba que ya llevaba 5 o 6 días en el país y aún no había dado un solo estudio bíblico. No había hecho ninguna visita misionera, ni había hablado a nadie de la vuelta de Jesús. Sentía una urgencia apremiante, impulsada por la creencia en la pronta venida de Jesús. Aunque reconocía estar enfermo, sentía que tenía que ir. La orden principal que había recibido, su primer trabajo aquí en Sudamérica, era visitar al hermano Jorge Rieffel. Para cumplir con esta misión, el pastor Westphal envió una carta desde Buenos Aires al hermano Jorge Rieffel, quien vivía en la aldea Jacobi, situada a unos 4 kilómetros de Crespo. En la carta le informaba que llegaría al puerto de Diamante. El viaje de Buenos Aires a Entre Ríos, donde se encontraba Jorge Rieffel, era una odisea en sí misma en 1894. En ese tiempo no había rutas terrestres, colectivos ni autos. Henry Ford aún no había inventado el primer automóvil. La única forma de viajar desde Buenos Aires hasta Entre Ríos era por el río Paraná. El pastor Westphal se embarcó en lo que se llamaba el barco de la carrera, un barco de pasajeros. Este barco era descrito como muy cómodo, y su ruta lo llevaba río arriba, incluso hasta Corrientes, y luego por el río Paraguay hasta Asunción. El pastor Westphal subió al barco en Buenos Aires, y la embarcación fue haciendo paradas, mencionando a Rosario como una de ellas. Finalmente, el pastor Westphal llegó a su destino fluvial, el puerto de Diamante, en Entre Ríos. Su llegada fue tarde en la noche, aproximadamente entre las 11:15 y las 11:30 p.m. Eso ocurría a finales de agosto de 1894.
poco después de su llegada a Buenos Aires, el día 18 de ese mes. Al bajar del barco, la situación era desoladora. Otros pasajeros desembarcaron con él y se fueron, y las personas que esperaban en el puerto subieron al barco que luego partió. El pastor Westphal se encontró completamente solo en el puerto viejo de Diamante, en medio de la oscuridad, ya que no había luz eléctrica en 1894. Había avisado a Riffel por carta, pero nadie lo esperaba. No sabía dónde vivía Riffel, ni cuán lejos estaba. Ante la incertidumbre y la soledad de la medianoche, se preguntaba, ¿y ahora qué hago? En ese momento de apuro, recurrió a la oración. Relata haber hablado con Dios, explicando su situación. Dios querido, llegué aquí a Diamante. Nadie vino a buscarme. No sé qué hacer. Ya es medianoche. ¿Puedes ayudarme? Mientras estaba en oración, escuchó un ruido que se hacía cada vez más fuerte. El ruido provenía de un carro ruso tirado por 2 caballos. El carro venía descendiendo la barranca desde la parte alta de Diamante hacia el puerto, acercándose progresivamente. Cuando el carro se detuvo cerca de donde él estaba en la oscuridad, el conductor le dijo algo. El pastor Westphal no hablaba castellano. Intentó comunicarse en inglés, sin éxito, y luego en alemán, pero tampoco lo entendieron. A pesar de la falta de lenguaje en común, el conductor le hizo una seña con el brazo que el pastor Westphal interpretó como una invitación a subir. Obedeció y subió al carro. El carro entonces comenzó a subir hacia la ciudad de Diamante, que se encuentra a muchos metros sobre el nivel del río. Al llegar al centro de la pequeña ciudad que Diamante era en 1894, el carro se detuvo frente a un lugar donde el pastor Westphal pudo leer en la pared Hotel Mayo. La posibilidad de tener un lugar donde dormir esa noche lo llenó de alivio y gratitud. ¡Qué lindo! Voy a poder dormir esta noche. ¡Qué lindo! Fantástico. Sin embargo, cuando quiso agradecer a quien lo había traído, se encontró con una escena aún más sorprendente. El carro, los caballos y el conductor ya no estaban. Para el pastor Westphal, la explicación era clara e indudable. El que me trajo hasta aquí, hasta el Hotel Mayo, fue un ángel que luego fue subiendo al cielo para dar su informe al dueño del universo. Un ángel me trajo desde el puerto hasta el hotel. Esta experiencia se sumó a la venta providencial de su propiedad como otra confirmación de la guía divina en su viaje misionero. Reflexionó sobre la obra de los ángeles y cómo a menudo ayudan sin que nos demos cuenta. La primera noche en Diamante, después del singular traslado, la pasó durmiendo muy bien en el Hotel Mayo. A la mañana siguiente, salió a caminar por el centro de la ciudad. Mientras caminaba, se encontró con 2 señores que estaban hablando en alemán. Esto fue significativo, ya que en la zona habían muchos alemanes, particularmente alemanes del Volga o ruso-alemanes. Estos eran alemanes que habían migrado a Rusia en el pasado, donde el gobierno les dio tierras a orillas del río Volga, y que luego muchos se habían trasladado a Sudamérica. El pastor Westphal, siendo él mismo de familia alemana que se trasladó a Estados Unidos, donde se crió, estudió teología y se convirtió en pastor, se sintió aliviado de encontrar personas con quienes podía comunicarse en su lengua materna. Vio este encuentro como otra señal que Dios es con nosotros. Interrumpió a los 2 señores y les preguntó si la aldea Jacobi quedaba lejos o cerca de Diamante. Ellos le informaron que la aldea Jacobi estaba a unos 50 o 60 kilómetros de distancia.
por un camino con muchas vueltas. Al preguntarle quién era, el pastor Westphal se identificó como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y explicó que deseaba visitar a la familia del señor Jorge Riffel en la aldea. Uno de los señores le ofreció hospitalidad, invitándolo a pasar la noche en su casa y prometiendo conseguir un vecino con un carro que lo llevara a la aldea al día siguiente. El pastor Westphal agradeció esta muestra de bondad. Capítulo 4. Trasnoche entre pulgas. Francisco fue a la casa de este buen señor. La casa era un rancho, con una sola habitación y la cocina. El dueño, aunque de buen corazón y atento, tenía poco que ofrecer. Le explicó al pastor que solo tenía un cuarto donde dormía con su esposa e hijos, pero que le prepararía un lugar en la cocina. El lugar preparado consistía en un cuero de oveja puesto sobre el piso de tierra, con paredes de barro y techo de paja. Adicionalmente, le proveyó una frazada traída de Rusia. Le indicó que se acostara allí, cubriéndose con la frazada, asegurándole que estaría calentito junto al fogón prendido con leña, mientras afuera hacía mucho frío. Este humilde alojamiento contrastaba enormemente con su vida anterior en Michigan. Mientras se acostaba, el pastor Westphal reflexionó: hace pocas semanas yo estaba en Michigan, viviendo en una casa grande, cómoda, teníamos lo imprescindible, teníamos todo lo necesario. Y ahora, mi Dios, estoy tirado acá en el piso durmiendo arriba de la tierra. Sin embargo, inmediatamente aclaró que no se estaba quejando, simplemente le estaba contando a Dios su experiencia porque un misionero no se queja. El que hace la obra de Dios no se queja. Afirmó que no podían quejarse si eran dirigidos por el que más sabe, el dueño de todo, en su inmensa sabiduría, y que debían aceptar la voluntad de Dios. Mientras intentaba dormir y conversaba con Dios, empezó a sentir bichitos caminando por su cuerpo. Se levantó del cuero y la frazada, que estaban llenas de piojos, de pulgas y de chinches y garrapatas, una colección grande de bichitos. Abrió la puerta de la cocina hacia el patio con la esperanza de caminar afuera, pero los perros empezaron a ladrar, así que cerró la puerta. Buscó una silla y se sentó, pasando toda la noche despierto, sin poder dormir y rascándose a dos manos. A la mañana siguiente, el buen señor que lo había invitado le ofreció desayuno. Le trajo una taza de lata con agua caliente y un pedazo de cáscara de naranja dentro, para que tenga algún saborcito. Era, en esencia, agua con cáscara de naranja. Más allá del humilde desayuno, la gentileza del vecino se manifestó en conseguir a otro vecino que lo llevara hasta la aldea Jacobi en su carro. Al llegar a la aldea, quien lo llevaba le indicó la casa de Jorge Riffel. «Ve a casa, allá adentro, ahí vive Riffel». Con un agradecimiento, el pastor Westphal se dirigió a la casa de Riffel, el destino de su primera misión en Sudamérica. La primera etapa de su viaje pionero, marcada por el llamado divino, la providencia milagrosa de la venta de su hogar, la larga travesía transatlántica, la llegada estando enfermo a una tierra desconocida, el apoyo del hermano Craig y el difícil, pero divinamente guiado, viaje a Diamante, culminaba con su llegada a la aldea Jacobi, donde encontraría al hombre cuya fe había sido fundamental para que el mensaje adventista echara raíces en esa región. Capítulo 5. Jorge Riffel, primer misionero laico. Al acercarse, Jorge Riffel lo vio y lo recibió con un abrazo efusivo. Aunque el pastor Westphal había enviado una carta avisando su llegada al puerto de Diamante, Riffel
Le preguntó por qué no avisó para ir a buscarlo. El pastor explicó que sí había enviado la carta, pero llegó primero. A pesar de su estado físico y poco descanso en la noche previa, aún sintiendo los picotazos de los insectos, el pastor Westphal no pudo descansar. Jorge Riffel, lleno de alegría por la llegada del pastor esperado, inmediatamente mandó avisar a los vecinos ruso-alemanes. «Juancito, Juancito, andar, decile a todos esos vecinos que están allá que llegó el pastor. Lo estamos esperando y vamos a tener culto esta noche a las 8». Y a otro joven, Pedrito, lo envió a invitar a otros vecinos. El pastor Westphal sintió ganas de pedir que fueran más despacio, que necesitaba descansar, pero no pudo decírselo a un hermano que llevaba 4 años esperando a un pastor. Esa misma noche, la casa humilde de Jorge Riffel se llenó por completo. Había tanta gente que no cabían dentro y las ventanas tuvieron que dejarse abiertas a pesar del frío para que los que estaban afuera pudieran escuchar. Esta gente mostraba una gran hambre de la palabra. El pastor Westphal predicó un sermón de 1 hora y cuarto. Al terminar, pensó que ya era suficiente, pero la gente quería más. Cantaron himnos y le pidieron que siguiera predicando. Abrió la Biblia y predicó otra vez por 1 hora y media. Al cerrar la Biblia nuevamente, pensó que ya debían irse, pero la gente siguió sentada. Cantó más himnos y le pidieron que predicara una tercera vez. Había hablado casi 3 horas en 2 sermones, pero la gente deseaba escuchar más. La llegada del pastor Westphal a Entre Ríos y su encuentro con Jorge Riffel y la comunidad ruso-alemana fue fundamental. Poco después de este viaje por el Paraná y su llegada a la aldea Jacobi, el 9 de septiembre de 1894, Dios le dio la alegría de organizar la primera iglesia adventista del séptimo día en el territorio de la División Sudamericana, cerca de Crespo, con 36 miembros, la mayoría bautizados por el laico Jorge Riffel. Jorge Riffel era también un ruso alemán. Había trabajado 3 años en Brasil. Las cosas se pusieron difíciles en Rusia, lo que provocó que muchos ruso-alemanes emigraran. Por eso estaban aquí. Jorge había tenido fracasos en la cosecha durante 3 años en Brasil. Tenía un amigo llamado Reinhardt, que vivía cerca en Argentina, al lado del Puente Blanco, próximo al Libertador San Martín, quien lo invitó a venir a Entre Ríos. La esposa de Jorge, María, dudaba en mudarse de nuevo. Ya habían pasado por mucho. Días y días en carro para llegar a Saratov, en Rusia. Luego tren hasta Bremen, en Alemania. Y de allí un barco a Sudamérica, llegando a Brasil. Ahora, Jorge le decía de mudarse a Argentina. Ella estaba cansada de tantas mudanzas. Pero Jorge insistió, argumentando que habían fracasado en Brasil debido a la sequía y necesitaban ganarse la vida, y que Reinhardt los había invitado. Llegaron a Argentina y el gobierno les dio tierras, ya que Argentina, con solo 1.800.000 habitantes en toda la República a ese tiempo, bajo gobiernos como los de Julio Argentino Roca, Nicolás Avellaneda y luego Domingo Sarmiento, había abierto sus brazos a inmigrantes que quisieran poblar y trabajar. Necesitaban mano de obra. No sobraban borrachos ni ladrones, pero sí tierra. En un solo año entraron 480.000 inmigrantes, la mayoría españoles e italianos, pero también franceses, polacos, judíos y muchos alemanes. Jorge Riffel se instaló en la aldea Jacobi y siguió sembrando. Sin embargo, fracasó el primer año, el segundo, el tercero. El cuarto año parecía que la cosecha de trigo iría bien.
Pero entonces llegó una lluvia de langostas, millones de insectos que literalmente taparon el sol. Las langostas se posaron al atardecer y no se fueron hasta comer todo lo verde que encontraron, destruyendo la cosecha. 4 años fracasados en Argentina, sumados a los 3 en Brasil. Mientras tanto, Jorge le escribía a su hermano Federico en Estados Unidos, contándole sus fracasos. Federico le respondía que a él le iba muy bien en Estados Unidos y lo invitaba a venir. La esposa de Jorge, María, se oponía a otra mudanza, diciendo que estaban bien en Argentina a pesar de los fracasos agrícolas, que ya estaban cansados. Pero ante la insistencia de Federico y la falta de éxito en Argentina, finalmente se fueron a Estados Unidos. En Estados Unidos, conocieron la iglesia adventista y se bautizaron. Esto ocurrió durante las conferencias en carpas dadas por el pastor Luis Conradi, un pastor joven de 27 años que predicaba muy bien. Muchos ruso-alemanes que vivían en Kansas se bautizaron en ese ciclo de conferencias, incluyendo a Jorge Riffel, su esposa María y su hijo David. David tenía 13 años cuando se bautizó. Jorge Riffel sintió que ahora, además de ser agricultor, era adventista y debía compartir su fe. Sin embargo, en esa colonia en Kansas, todos hablaban alemán, y la mayoría ya había escuchado al pastor Conradi y se habían bautizado. 252 personas en ese ciclo. Sentía que no tenía dónde compartir su fe en Estados Unidos. Jorge Riffel le escribía a su amigo Reinhard en Argentina. En una carta, le incluyó un folleto sobre el sábado. Reinhard leyó el folleto en su puesto blanco en Argentina y le escribió de vuelta a Jorge, diciendo que ahora entendía y descubría que el sábado era el día para guardar. Reinhard expresó su deseo de ser guardador del sábado, pero se sentía solo, ya que sus vecinos en la colonia lo consideraban loco y necesitaba el apoyo de alguien. Al recibir esa carta, Jorge Riffel sintió un llamado. Le dijo a su esposa María que Reinhard necesitaba apoyo allí en Argentina, donde ellos habían vivido 5 años. Le propuso mudarse de vuelta a Argentina. María nuevamente resistió, diciendo que estaban bien en Estados Unidos, que tenían buenas cosechas. Habían progresado y comprado muchas cosas que nunca antes tuvieron. Argumentó que ya estaban bien allí. Jorge le respondió que el dinero era importante y no podían vivir sin él, pero más importante era la obra misionera. Decidieron volver a Argentina. Así fue como Jorge Riffel llegó a Argentina en 1890, 4 años antes que Francisco Westphal. Al llegar a la aldea Jacobi, Jorge Riffel comenzó a reunir a sus vecinos ruso-alemanes para estudiar la Biblia, y así se formó un grupo. Escribió una carta a Estados Unidos pidiendo que enviaran un pastor que hablara alemán, ya que en la colonia todos hablaban alemán. En 1890 no tenían un pastor que hablara alemán para enviar. En 1891 envió otra carta, recibiendo la misma respuesta. En 1892, otra carta, la misma respuesta. En 1893, la carta trajo una respuesta diferente. Aún no habían conseguido un pastor que hablaba alemán, pero lo autorizaban a bautizar a los interesados preparados. A pesar de tener poca educación formal, Jorge Riffel, autorizado, visitó a Reinhard y su señora y los bautizó en el arroyo junto al Puente Blanco. Estos fueron los primeros bautizados adventistas en Sudamérica. Esto demuestra que Dios llama a todos a ser misioneros, a compartir la alegría de conocer a Jesús a través de la oración y el estudio de su palabra.
La primera noche de predicación fue en agosto de 1894. Terminó agosto y empezó septiembre. El 9 de septiembre de 1894, Dios me dio la alegría de organizar la primera iglesia adventista del séptimo día en el territorio de la División Sudamericana. Esta iglesia se organizó cerquita de Crespo, en la aldea Jacobi, con 36 miembros. La mayoría de ellos habían sido bautizados por un laico, Jorge Riffel. Capítulo 6. Continúa la primera gira desde Entre Ríos. Me quedé con ellos unas semanas. Luego les dije que me iría. Me preguntaron ¿a dónde? Les dije que me iría a Santa Fe. Viajé a caballo desde Aldea Jacobi hasta Paraná, y de ahí en canoa, remando hasta Santa Fe, pasando por muchas islas. Desde Santa Fe viajé 197 kilómetros para llegar a San Cristóbal y visitar a la familia Mangold. Esta familia había comenzado a guardar el sábado porque un colportor había pasado por allí y les había vendido libros, y al leerlos habían decidido guardar el sábado. Visité al hermano Mangold, a su esposa y a 7 de sus 9 hijos. Los 2 hijos menores eran muy pequeños. Bauticé a 7 miembros de la familia Mangold, y allí organicé la segunda iglesia adventista en Sudamérica, en San Cristóbal, cerca de la familia Albert. En diciembre, regresé a Buenos Aires y allí organicé la tercera iglesia. Las primeras iglesias se establecieron en Aldea Jacobi, cerca de Crespo, San Cristóbal, Santa Fe y Buenos Aires. En Buenos Aires, la iglesia se formó gracias a los colportores que trabajaban con los que construían el ferrocarril argentino. Los ingleses habían sido contratados para construir las vías y estaciones del ferrocarril. Estos colportores ya tenían 21 personas preparadas para el bautismo. Westphal podría seguir relatándonos lo siguiente. Llegó 1895. Me quedé en casa en enero y en febrero le dije a María que me iba a Brasil. La iglesia me había asignado un distrito pastoral enorme, mucho más grande que el de un pastor típico. Mi distrito pastoral abarcaba toda Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Mi cuñado Valdemar Thurston, que se había quedado en Río de Janeiro colportando, me escribió diciéndome que fuera, que tenía gente interesada allí. Fui a Río de Janeiro y estuve un tiempo con mi cuñado. Luego bajé a Sao Paulo. Allí, en una ciudad llamada Piracicaba, bauticé al primer adventista del séptimo día en la República Federativa del Brasil, Guillermo Shin. Guillermo Shin era un hombre que hablaba 4 idiomas y más tarde fue redactor en la Casa Editora de Brasil. Continué viajando por Brasil. Pasé por Joinville, en el estado de Santa Catarina, y encontré una iglesia que se llamaba Adventista del Polo Norte. Entré y pregunté por qué ese nombre. Me explicaron que el pastor que tuvieron, quien había muerto 2 meses antes, había inventado esa iglesia. Él había soñado que la santa ciudad, Jerusalén, bajaría del cielo y se instalaría en el Polo Norte. Ellos querían vivir allí y por eso se llamaban Adventistas del Polo Norte. El pastor que había inventado esto era un polaco llamado Sternowski, que había muerto hacía 2 años. Les dije que yo era pastor adventista y me pidieron que predicara para ellos, ya que no tenían pastor. Prediqué y estuve varias semanas con ellos. La mitad del grupo, unas 60 personas, decidieron que querían ser adventistas. Le dije al hermano que se quedó a cargo del otro grupo, los adventistas del Polo Norte, que cuando llegaran al Polo Norte y entraran en la Ciudad Santa, me enviaran una carta.
pero les dije que esa carta estaría firmada por pingüinos y ballenas, lo único que había allí. Ese hermano me envió una carta después. En ella decía que no estaba en el Polo Norte, sino en Joinville, donde vivían. Me dijo que ya no creía en todas esas tonteras que nos enseñó aquel pastor que inventó una iglesia. Me pidió que volviera para bautizar a los demás que también querían ser adventistas. Fui a Brusque, una ciudad, y a Gaspar Alto, un pequeño pueblo cercano. Allí, en Gaspar Alto, organicé la primera iglesia adventista del séptimo día en Brasil, en junio de 1895. Capítulo 7. Regreso a casa y tragedia familiar. El pastor Westphal estuvo 7 meses fuera de casa en este viaje misionero inicial. Durante este tiempo, organizó la primera iglesia adventista en Sudamérica en la aldea Jacobi, con 36 miembros, el 9 de septiembre de 1894. La segunda en San Cristóbal, Santa Fe, con el hermano Mangold y su familia. Y la tercera en Buenos Aires. Luego, a principios de 1895, en febrero, viajó a Brasil, ya que su distrito pastoral incluía Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. En Brasil, visitó a su cuñado en Río de Janeiro, bautizó al primer adventista en Brasil en Piracicaba, encontró una iglesia que se hacía llamar Adventista del Polo Norte en Joinville y organizó la primera iglesia adventista del séptimo día en Brasil en Brusque o Gaspar Alto en junio de 1895. Contando el tiempo desde su partida en febrero hasta su regreso en agosto, habían pasado 7 meses que había salido de casa dejando a su esposa y sus hijos. La parte más linda del viaje para el pastor Westphal era volver a casa. Al regresar a Buenos Aires, golpeó la puerta. Su hijo mayor, Carlitos, abrió la puerta y preguntó: «Papá, ¿por qué demoraste tanto tiempo?» El pastor Westphal reconoció que, viajando intensamente, caminando bajo la lluvia, embarrado en burro, caballo y en canoa, no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Sin embargo, le explicó a Carlitos que no estaba de paseo, sino trabajando para que Jesús volviera pronto. Fue en ese momento, al regreso a casa, cuando apareció su esposa María en la puerta. Lo que debía ser la alegría del reencuentro familiar se vio abruptamente empañado por una noticia devastadora. María le comunicó la triste noticia. «¿Y Helen, ya camina?», preguntó su papá. «Hace 2 semanas falleció. Nuestra hijita se murió», respondió su madre llena de dolor. María le explicó la secuencia de eventos que llevó a la pérdida de su pequeña Helen. Carlitos, el hijo mayor, se enfermó de sarampión. Lamentablemente contagió a Helen. La enfermedad de Helen se complicó con fiebre escarlatina, para la cual no había vacuna en ese tiempo. Carlitos logró mejorar de su enfermedad, pero la condición de Helen empeoró. Finalmente, la pequeña falleció 2 semanas antes del regreso de su padre. El pastor Westphal describe el fuerte contraste emocional de ese momento. La alegría de volver en casa y de repente, en un instante, la tristeza de que ella no está. Preguntó dónde estaba Helen, y María le respondió que estaba acá en el cementerio de Chacarita. La familia, Francisco, María y Carlitos, fueron al cementerio. Al llegar al lugar, María señaló: «Aquí, donde está esta tierra suelta, la enterramos hace 2 semanas». María expresó con tristeza la situación humilde de la familia, que ni siquiera tenía los medios para comprar una pequeña lápida. Ante la tumba sin marca de su hijita, el pastor Westphal sintió la necesidad de expresar sus sentimientos y su fe. Le pidió a María
que lo acompañara porque necesitaba decirle algo a Dios. Se arrodillaron allí. En su oración, Francisco se dirigió a Dios reconociendo el dolor. Mi Dios querido, estuve 7 meses fuera de casa y ahora volvía feliz. Pero tengo la tristeza de saber de que nuestra hijita ya no está más acá. Manifestó su profundo pesar y dolor. Mi Dios, me duele mucho el corazón y me siento muy apenado por lo que pasó. A pesar del inmenso dolor, la oración del pastor Westphal muestra una extraordinaria fortaleza y aceptación de la voluntad divina. De manera explícita declara: pero mi Dios, no me estoy quejando. No tengo preguntas para hacerte. No, ¿quién soy yo para cuestionar tus planes? Añadió con firmeza: si tú permitiste que nuestra hijita muriera, no voy a discutir. Acepto lo que tú quieres. ¿Cómo nos vamos a quejar si somos dirigidos por el que más sabe, el dueño de todo? La inmensa sabiduría de Dios. En medio del dolor y la aceptación, el pastor Westphal elevó 2 peticiones a Dios mientras estaba arrodillado junto a María y Carlitos en el cementerio. La primera petición fue por él mismo y su ministerio. Dame fuerza, Señor. Dame salud. Dame coraje para predicar. La segunda petición fue de una naturaleza diferente, ligada a la esperanza y la fe en las promesas bíblicas. Y lo segundo que te pido es que Jesús venga pronto. Explicó la razón detrás de esta segunda petición, conectándola directamente con su pérdida. Porque cuando Jesús vuelva y resucite a Helen de los muertos, voy a tener la alegría de abrazarla otra vez. Esa fue su oración. Capítulo 8. A 130 años de un hito en Sudamérica. La extraordinaria historia del comienzo del trabajo misionero de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Sudamérica tuvo un hito que cumple 130 años. En esta parte del libro se repasa lo que ya relatamos, así que para avanzar en la cronología de la historia, continuaré leyendo desde el punto donde se retoma el hilo de los acontecimientos. En la segunda parte de 1895, después de volver de Brasil, Westphal decidió ir a Diamante para predicar el Evangelio a la gente buena que vivía allí. Planeó un ciclo de conferencias y armó una carpa grande que usaban una vez al año para reuniones con los hermanos. Fue al comisario frente a la plaza para informarle sobre las conferencias. El comisario le dijo que no estaba autorizado, que le estaba prohibido predicar. Lo envió al juez. Francisco Westphal fue a ver al juez y le explicó que quería predicar el Evangelio en la carpa, que el comisario se lo había prohibido y venía a pedir permiso. El juez también se lo prohibió, diciendo que la orden de no dejarlo empezar venía de él. Westphal regresó pocos días después y persistió en su insistencia con el juez. Finalmente, el juez le dio permiso para predicar, pero le mantuvo la prohibición de bautizar. El pastor Westphal comenzó sus conferencias en la carpa en Diamante. Cada noche había 2 policías en la entrada de la carpa, con bayoneta, escuchando lo que él decía para dar su informe al comisario. Las conferencias duraron varias semanas, 1 mes y medio. Un sábado por la mañana, Westphal anunció a los hermanos que no tendrían culto regular, sino una escuela sabática breve para ir al río porque quería bautizar a 6 personas que lo estaban pidiendo. La gente se dirigió a la barranca hacia el lugar preparado para el bautismo. Los 2 policías en la entrada de la carpa vieron que el pastor ajustaba las cuerdas de la carpa para que el viento no la tirara y se dirigía hacia el río. Lo detuvieron. Los policías le dijeron: «Pastor,
usted está detenido. Westphal preguntó por qué, y le recordaron que se le había dicho claramente que no podía bautizar, que estaba prohibido. Francisco Westphal, con astucia y verdad, respondió: «Es verdad, me dijeron eso, pero todavía no bauticé a ninguno. Vengan conmigo al río, y después que bautice, entonces me llevan». Los policías razonaron que no podían llevárselo detenido si aún no había desobedecido la orden bautizando a nadie. Fueron con él al río. En el río, Westphal bautizó a 1, 2, 3, hasta 6 personas. Los que se bautizaron se cambiaron de ropa en un lugar preparado. Después del bautismo, Francisco Westphal se dirigió a los policías y ellos le dijeron: «Ahora nos acompaña. Ahora usted bautizó y estaba prohibido. Vamos a ver al comisario». Llegaron a la comisaría y el comisario le dijo que no quedaría detenido en ese momento, pero debía presentarse ante el juez el lunes siguiente. Era sábado aquel día. El lunes, Westphal fue a ver al juez. El juez le preguntó si no sabía que estaba prohibido bautizar. Westphal confirmó que sabía la prohibición del juez, pero que él desobedeció la orden del juez porque la orden que le dio Dios es de bautizar a todo aquel que acepta la salvación que Jesús ofrece. El juez explicó la razón de su prohibición. Sacó de su escritorio 6 o 7 cartas. 3 eran de curas católicos, 2 de pastores evangélicos y otras de comerciantes influyentes. Todas decían lo mismo, en esencia, que los adventistas eran gente tan indecente que bautizan a la gente desnuda, y que él, como juez, no podía permitir eso. Por esa razón, los había prohibido. Sin embargo, el juez continuó diciendo que el comisario le había enviado el informe del bautismo del día anterior, basado en el reporte de los policías que estuvieron presentes. El informe decía que fue todo normal, que no había ningún. Esto le dio a entender al juez que quienes escribieron las cartas le habían mentido. Y entonces el juez le dijo a Westphal: «Pastor, siga bautizando». Además, el juez le pidió que fuera a Paraná y se entrevistara con el gobernador. En la segunda parte de 1895, después de regresar de Brasil y del ciclo de conferencias, Francisco Westphal, acompañado por un influyente comerciante de diamante, viajó en su carro a Paraná. Entraron en la casa de gobierno y pidieron hablar con el gobernador. El gobernador, llamado Salvador Maciá, les dio asiento. Le preguntó a Westphal si era el pastor que predicaba en Diamante. Westphal confirmó. El gobernador continuó preguntando si predicaba que cada familia debe ser un pedacito de cielo, con amor, cariño, respeto, y no de infierno. También le preguntó si era el pastor que predicaba contra el alcohol y que, debido a su predicación, había menos borrachos tirados en las cunetas de Diamante. Westphal afirmó que sí, que eso predicaba. El gobernador Maciá le mostró a Westphal copias de las cartas recibidas por el juez, que él también tenía. Reconoció que la gente que escribió esas cartas, curas, pastores, gente de influencia, había mentido porque no querían que Westphal hiciera su obra en Diamante. Sin embargo, el gobernador tenía el informe del juez, que a su vez tenía el informe del comisario, que tenía el informe de los policías presentes en el bautismo, confirmando que todo fue normal. Concluyó diciéndole a Westphal: «Pastor, siga bautizando, siga predicando y cuente con mi ayuda cuando necesite de mí. Estoy para ayudarlo y para hacer que su obra progrese». El diablo pone problemas, pero Dios, que está por encima del poder de Satanás, dirige y cuida a su iglesia.
Pertenecemos a una iglesia fantástica. Criticar entre miembros es veneno. Debemos armarnos y estar unidos. A 130 años de este hito, sería bueno tener este año ciclos de conferencias como aquel primer ciclo que Westphal realizó en Diamante. No habría mejor manera de celebrar el primer ciclo de evangelismo realizado en Sudamérica. Dios es el dueño de esta iglesia. Aunque todos somos imperfectos, no debemos enfocarnos en las imperfecciones ajenas, sino amarnos y trabajar más. Jesús está ansioso por venir, pero el Evangelio aún no ha llegado a todos los rincones de Diamante, de Entre Ríos, ni del mundo. La Biblia dice que el Evangelio será predicado y entonces vendrá Jesús. La gente debe oír, y si aceptan o no, es su problema, pero nadie debe tener la excusa de no haber sabido. Todo el mundo debe saber. Colabora con los ciclos previstos este año y comienza a preparar personas para que se unan al pueblo de Dios. Capítulo 9. La Iglesia de Dios, dirigida por su dueño, en misión constante y con esperanza en el futuro. En 1901, 7 años después de su llegada a Sudamérica, estando en Estados Unidos, Francisco participó del Congreso de la Asociación General. Este congreso se reunía cada 5 años y juntaba representantes de todo el mundo. En 1901 se reunieron 60.000 adventistas en San Luis, Estados Unidos, en una fiesta espiritual fantástica. Allí le pidieron que contara algo sobre Sudamérica. Él contó lo que estaba sucediendo, las conversiones, el progreso de la iglesia. Para ese año ya había un colegio, el Colegio Adventista de Camarero, después Colegio Adventista del Plata, hoy Universidad Adventista del Plata. Y había llegado el primer médico adventista, Roberto Jabenich. En ese mismo congreso de 1901, vio pasar a una señora bajita de unos 57 metros, arrugadita, que mostraba muchos años vividos. Esta señora, llamada Ellen Harmon de White, subió a predicar. Al principio hablaba bajito, apenas se le oía. Pero entonces Dios empezaba a actuar, y el volumen de su voz subía, se amplificaba. No había micrófonos ni parlantes en 1901, pero ella tenía una voz tan potente que miles de personas podían escucharla cuando predicaba. Al terminar la predicación, su voz volvía a ser suave y bajita como siempre. Dios hacía un milagro amplificando su palabra. En ese congreso, Elena White, la señora mencionada, mensajera de Dios, predicó, y Francisco le escuchó decir: Hermanos, miremos cómo Dios viene dirigiendo su iglesia hasta el presente, y todavía falta un poco hasta la venida de Jesús, para dirigir de forma tan maravillosa su pueblo sobre esta tierra. Ella continuó: Entonces, hermanos, no tenemos miedo de nada que pueda pasarnos en el futuro, porque esta iglesia no es nuestra. Esta iglesia es de Dios, y Dios la va a seguir cuidando, dirigiendo y haciendo que termine su predicación. Y terminó diciendo: Nada tenemos que temer. Y señalando con el dedo añadió: Nada tenemos que temer del futuro, a no ser que nos olvidemos cómo Dios nos viene guiando hasta el presente. Al reflexionar sobre el relato de las experiencias tempranas de la obra adventista en Sudamérica, particularmente a través de la mirada del pastor Francisco Westphal, emerge con fuerza una verdad fundamental: Dios es el dueño de esta iglesia. Esta convicción palpable en cada paso de su trayectoria no es una mera declaración teológica,
sino una realidad vivida y demostrada a lo largo de los desafíos y triunfos que marcaron los inicios de la predicación del Evangelio en estas vastas tierras. La historia que hemos escuchado nos invita a una profunda reflexión sobre cómo el liderazgo divino se manifiesta en la vida de los misioneros, en la organización de la Iglesia y en la superación de obstáculos aparentemente insuperables. Nos lleva a comprender que nuestra tarea, por importante que sea, es parte de un plan mucho más grande, dirigido por la inmensa sabiduría de Dios. La celebración de 130 años desde aquellos primeros bautismos en Diamante, en 1895, es una oportunidad para mirar hacia atrás y reconocer la fidelidad de Dios, y para mirar hacia adelante con renovado compromiso. A pesar de nuestras imperfecciones individuales, no debemos enfocarnos en criticarnos, sino en amarnos entre nosotros y trabajar más. ¿Por qué trabajar más? Porque el Señor está con ganas de venir. Pero el Evangelio todavía no ha llegado aún a todos los rincones de la Diamante actual ni del mundo entero. La gran comisión, el mandato de predicar el Evangelio, aún no ha sido completada en la escala global que Dios ha dispuesto. La Biblia no dice que todo el mundo aceptará y se bautizará, sino que será predicado el Evangelio y entonces vendrá Jesús. Nuestra responsabilidad es asegurar que la gente oiga. Todo el mundo tiene que saber. Por lo tanto, la conclusión de esta historia no es un punto final, sino un llamado a la acción. Un llamado a renovar nuestra confianza en Dios, el dueño y director de esta iglesia fantástica. Un llamado a asumir nuestra identidad como misioneros, compartiendo la alegría de conocer a Jesús, estudiando su palabra, orando y testificando con nuestra vida y nuestras palabras. Un llamado a amarnos y apoyarnos como hermanos, superando la crítica y trabajando unidos por la causa más grande. Y finalmente, un llamado a mirar el futuro con esperanza y seguridad inquebrantables, porque el mismo Dios que ha guiado cada paso del camino hasta ahora, seguirá dirigiendo su iglesia hasta que su obra en la tierra haya terminado y Jesús regrese. El desafío es no olvidar cómo Dios nos ha guiado hasta el presente. Con esa memoria viva y la fe en su continua dirección, podemos avanzar con coraje y determinación, porque todavía la providencia nos dirige. Queridos amigos, hemos llegado al final de este audiolibro, que también ha sido un viaje en formato de podcast, donde recorrimos juntos la inspiradora historia de los inicios de la Iglesia Adventista en Sudamérica. Una historia marcada por la fe, el esfuerzo abnegado y el profundo amor por Dios y por las almas, demostrado por Francisco Westphal, el primer pastor en Sudamérica, y tantos otros pastores, hermanos laicos y misioneros. Gracias a esta entrega y pasión por la misión, hoy podemos disfrutar de una iglesia viva. Acá en Sudamérica somos más de 2 millones de adventistas y en todo el mundo más de 22 millones de adventistas. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Espero que esta historia haya tocado tu corazón y te haya inspirado a seguir este legado, compartiendo a Jesús, llevando esperanza y siendo parte activa del avance del Evangelio. Les animo a seguir llevando este mensaje a cada rincón, también aquí, en nuestra querida región de Aysén, en la Patagonia chilena, en toda nuestra asociación suraustral, en cada lugar de Chile, Sudamérica y más allá. Queridos amigos, que el Señor les bendiga grandemente y espero encontrarnos pronto en un nuevo audiolibro o quizá en un próximo episodio de podcast. Hasta entonces, bendiciones.